gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy te enseñaré a preparar esta deliciosa buttercream de chocolate. Súper fácil de hacer y queda deliciosa. Es perfecta para decoraciones, para frisos, para rellenos y mucho más. No esperemos más y comencemos. Tómale capture a los siguientes ingredientes. Comenzaremos cremando la manteca vegetal en nuestra batidora. Vamos a batirla aproximadamente unos 5 minuticos hasta que esté así como la ves en el video, bien suavecita. Luego vamos a incorporar la mantequilla para unir todo esto muy bien. Luego de que ya la tenemos perfectamente integrada, vamos a ir incorporando el azúcar glass de a cucharadas, nunca de golpe. El azúcar glass también se conoce en otros países como nevazúcar, azúcar pulverizada, azúcar talco, azúcar flor, tiene muchos nombres. Cuéntame cómo le dicen en tu país. Vamos a batir muy bien esta preparación. Luego de incorporar el azúcar aproximadamente de 5 a 6 minutos más. No es obligatorio el uso de esencia, pero si tú quieres integrársela, este es el momento ideal. Te recomiendo que sea de color claro para no afectar el color final de nuestra buttercream. Y ya tenemos nuestra buttercream de vainilla lista. Ahora la convertiremos en una de chocolate. Esta ya la tenía guardada con su plástico que le pegaba directamente a la crema y está fría en este momento. Lo que voy a hacer es que con una cucharita o una espátula voy a moverla un poco para que recupere su consistencia cremosa. Esto de que se pone un poco porosa la buttercream es totalmente normal si está en la nevera, así que no te preocupes. En esta ocasión yo voy a utilizar este cacao marca Hershey, en especial Special Dark, porque es bastante oscurito y con poca cantidad que yo le incorpore a la buttercream voy a obtener un resultado bien intenso. Te recomiendo que utilices cualquier cacao que consigas que sea de sabor y de color bien intenso, que sea un cacao oscuro. Vamos a mezclar muy bien todo esto. Fíjate lo que te comentaba de la buttercream, que se ve un poco dura, es porque está fría de la nevera, pero mientras lo sigamos mezclando va a ir tomando su consistencia cremosa otra vez. Aquí te estoy mostrando esta técnica que es ya cuando tenemos una base de buttercream y la queremos convertir en otro sabor. Pero si tú quieres que toda tu buttercream ya tenga el sabor del chocolate de una vez, puedes incorporar el cacao cuando estás agregando el azúcar glass. Te lo quería mostrar de esta manera para que tengas dos recetas en una, la de vainilla y la de chocolate. Ya luego de que lo mezclamos muy bien, obtenemos nuestra buttercream exquisita. Tiene un sabor muy intenso y delicioso. Si quieres que el color sea un poquito más fuerte, puedes ayudarte con colorante si así lo deseas. Fíjate que es perfecta para decoraciones. Esta buttercream tú la puedes convertir en lo que tú quieras. Cuéntame en los comentarios qué otro sabor de buttercream te gustaría ver en este canal para traértelo en el próximo video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y dale al botón de la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo contenido para ti. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao.